Buen día, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy vamos a escuchar una voz que viene desde la Ciudad de México aquí a Chicago a hablarnos sobre un tema de interés para todos que tiene que ver con la literatura infantil que México le ofrece a los niños mexicanos. Y para ello tenemos en el estudio a Anel Pérez. Ella viene de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y es una apasionada catedrática de el tema de la literatura infantil. Entonces, bienvenida a este programa, Anel. Muchísimas gracias, Erika. Te saludo a ti con mucho gusto y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Anel. Pues queremos pedirte que compartas con el público sobre este interés que tú tienes, esta línea de investigación que tú tienes sobre la literatura infantil de México. ¿Por qué es importante hablar de los autores mexicanos que se dirigen a los niños? Bueno, pues primero que nada me da mucho gusto que haya un foro como este para hablar de literatura infantil en México. Si me permites, primero me gustaría decir que el panorama de la literatura infantil mexicana ha sobresalido en décadas recientes por encima de muchísimas otras literaturas infantiles del mundo. Ha habido una serie de premios y honores, digamos, dedicados a la literatura infantil mexicana. Somos una potencia en literatura infantil y lo digo sin el menor interés de hacer más grande lo que no es. Es real, la literatura infantil mexicana tiene unos de los mejores libros como productos, pero también las personas que se dedican a ella. Tenemos de los mejores autores, ilustradores y bueno, para editoriales también. Y para muestra es, por ejemplo, la Feria Internacional de Boloña, que es la feria más importante en el mundo de literatura infantil y juvenil, que otorga varios programas y premios. Ha dedicado a México capítulos especiales. Ese es el caso, por ejemplo, y me gustaría recalcar a este autor al que me quiero referir, Juan Palomino. Ojalá que lo puedan buscar. Juan Palomino mereció hace un año el Premio Internacional de Mejor Ilustrador de la Feria de Boloña. Juan Palomino es un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, es egresado de esa facultad de letras y de las letras se fue a la ilustración. Es un caso bastante habitual en el caso de la literatura infantil que los editores se vuelven ilustradores, los ilustradores autores y demás. Y Juan Palomino ha dedicado gran parte de la estética mexicana contemporánea, y eso es importante, desmitificada del folclorismo habitual en el que de repente pensamos a los ilustradores, y tiene una obra muy importante. En general, ¿a qué folclorismo te refieres? A que de pronto cuando pensamos en mexicano pensamos en cosas parecidas a Coco, ¿no? Pensamos en temas sumamente identificadas dentro de un marco mítico de lo mexicano y justamente en contra de esa idea de que la mexicanidad es el Día de Muertos y Frida Kahlo nada más, sino en toda su diversidad. Juan Palomino, por ejemplo, tiene, bueno, y no me quiero referir solo a él, tiene un montón de temas como, por ejemplo, temas prehispánicos o cómo vivimos hoy lo prehispánico o temas habituales que también nos pueden ayudar a que la infancia sea un país global, un espacio global y no una pequeña muestra de intenciones políticas. Es decir, la infancia es la infancia y es la misma para un niño polaco que americano, que nicaragüense, que mexicano, ¿no es cierto? Eso que dices es importantísimo en el contexto de Chicago, Anel, porque imagínate que aquí en muchas escuelas públicas de Chicago hay una población mexicana del 98%. Claro. Entonces, ¿qué se les está diciendo a estos niños que es ser mexicano? Y entonces ese espacio en el que los niños tienen acceso a libros en español, muchas veces justamente están filtrados por este folclorismo del que estás hablando, ¿no? Es como que todo el tiempo los están bombardeando con las piñatas, las posadas, el Día de Muertos, Frida Kahlo. Y entonces todo se convierte en un ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser mexicano? O sea, es un poquito una obsesión de presentarles lo que a los gringos les parece que es ser mexicano. Pero qué importante esto que estás diciendo de que los niños que están aquí por circunstancias de la vida,
pues tengan acceso a los mismos libros que leen los niños mexicanos. ¿Por qué tienen que leer libros especiales sobre lo que significa ser mexicano y no simplemente leer lo que un niño mexicano lee el día de hoy? Hay una especie de patrimonio universal de la literatura infantil. A mí me sorprende y de verdad es digno de un estudio antropológico, que no hay, por cierto, entender cómo es que la literatura oral francesa pasó y se conformó como un patrimonio mundial infantil. Es decir, si yo te digo Caperucita Roja, lo puedo decir hoy o hace 50 o 70 años y lo puedo decir aquí o en Polonia o en Alemania o en China, literal, en Australia o en la India, y todo el mundo conoce quién es Caperucita Roja. Todas esas obras clásicas que Charles Perrault puso por primera vez en un texto, de la oralidad a lo textual, y que después se repitió de alguna manera o se reinterpretó con los hermanos Grimm, con diferentes autores que reinterpretaron, hicieron un capital clásico de algo que hoy se llama literatura infantil clásica. Universal. Y universal. Entonces, el efecto de la literatura va más allá de los contenidos. No sabemos si Caperucita era del norte de Francia o del sur de Francia. Eso no nos importa. Es irrelevante. Claro. Es irrelevante. Nunca hemos sabido si la Bella Durmiente era alemana o suiza, ¿no? Entonces, más allá de las nacionalidades, hay un uso del lenguaje en la literatura infantil, un uso de la fantasía, y hay un beneficio de la no ficción y de la ficción en la literatura infantil que hace que estos lectores se enganchen con la literatura, con su fantasía, con sus potencias literarias, mucho más allá de las propuestas ideológicas y, desde luego, más allá de los nacionalismos. Háblanos un poco, Anel, sobre ¿cuáles son los temas que están abordando estos escritores mexicanos en la literatura infantil contemporánea? Pues yo creo que definitivamente hay una realidad, y esa sí es la realidad mexicana, pero no solo. Hay una realidad universal que nos obliga a mirar en torno a nuestras realidades desde una perspectiva, creo, de los derechos humanos. No cabe duda que las realidades mexicanas tienen ciertas particularidades que hacen que resuenen estas realidades en la mente y en la creatividad y en los productos de los autores mexicanos. Entonces, definitivamente tenemos, por ejemplo, un montón de títulos dedicados a la equidad de género, a construir una equidad desde la literatura infantil, lo cual se puede, ¿no? Pensar qué es lo femenino, qué es lo masculino es fundamental, el lugar que ocupa y el respeto que merece cada uno de los géneros, de todos los géneros. O sea, ya por fin nos vamos a mover del lugar de la princesa que se casa con el príncipe y fueron felices para siempre. Por ejemplo, la princesa Filomena es un cuento fantástico de una mujer que dice, yo ¿por qué voy a darle mi zapato a alguien que yo perdí? Yo no quiero eso, qué horror, y yo no quiero vivir eternamente dormida, yo lo que quiero es un pirata y salirme de este lugar, y no quiero estar en una torre encerrada. Este es un gran cuento del Fondo de Cultura Económica. Está también, por ejemplo, los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que todas las noches puedes leer un cuento de una mujer extraordinaria, ya sea científica, astronauta, bailarina o dedicada a la moda, da igual, ¿no? O sea, mujeres que muestran a las niñas en estos cuentos su poder como mujer, y que solamente tienen la intención de reposicionar a las mujeres ídolas, ¿no? Y dejar de una vez por todas esto que acabas de decir, las niñas que lo que quieren es casarse y ser por siempre felices. Ya no estamos en esas. Ese libro que acabas de mencionar me lo mencionó una profesora de español aquí de UNAM Chicago, que a su hija particularmente, a Brisa, que la saludamos desde aquí, le ha gustado mucho y que lo ha leído y todo. Y creo que es tan importante porque en verdad las mamás estamos en constante búsqueda de ver cómo emocionamos a nuestros hijos con la lectura, cómo los enganchamos, bueno, los profesores idealmente también, pero la casa es tan importante como el espacio en donde podemos empezar a interactuar con nuestros hijos a través de la lectura, ¿no? Entonces, esta maestra me narraba cómo la niña se había enganchado mucho con estas historias, y entonces cada noche está emocionada de ver cuál va a ser la siguiente historia, y se inspira de estas grandes mujeres de las que estás hablando, de las que se entera, como si fuera un libro de historia realmente, ¿no? Pero se entera a través de... Es una paginita chiquitita y con una ilustración, todo hecho también por mujeres. En el caso de México, por ejemplo, Valeria Gallo, que es una ilustradora autora, tiene este libro que donamos ayer a la Newberry Library, que se llama Nosotras, Nosotros, que habla justamente de eso, ¿no? Nos pregunta, nos reta. Otro gran tema que es las familias. ¿Quiénes somos las familias? ¿Somos familias de papá, mamá e hijitos?
Pues no, hace muchas décadas que ya hay muchísimas formas de ser familia. Están las familias monoparentales, las multiparentales. Entonces tenemos un papá con una exesposa y una mamá con un exesposo y los hijos del primer matrimonio y el segundo y los que sean. Entonces todo eso cabe, por ejemplo, en este libro. Solo con los abuelos. Yo ahí les recomiendo mucho un libro que se llama Esta familia que ves, que es justamente esta familia que ves, todas estas familias que ves son familias posibles y la felicidad está en todas esas posibilidades de ser familia. Desde la mamá que tiene una esposa, ¿no? Y tienen una relación homosexual, o una mamá con un hijo nada más, o mamá, abuela, hija. Es decir, todas esas posibilidades caben dentro de Esta familia que ves, que es el título de este libro. O sea que por fin nos estamos moviendo de esta imposición de los modelos que venían de visiones muy conservadoras, muy religiosas también, de lo que debe ser la familia, y nos movemos hacia la realidad de lo que es la familia en la sociedad contemporánea. Así es. Otro gran tema en la literatura infantil mexicana es el tema de la ecología. No hay duda que esto es urgente de hablarlo. Creo que hay muchos esfuerzos de diversas organizaciones, pero la literatura infantil sí tiene un lugar para ello. Es un tema que es un clásico como desde los años 60. La primera obra, que es una obra alemana fantástica, que se llama El oso que no lo era. Es un oso que amanece un día y se da cuenta que después de hibernar, su bosque está convertido en una fábrica. Le dicen, ¿tú qué obrero eres? ¿Tú en qué sección de la fábrica está? Y él dice, no, espérame, yo soy un oso, yo estaba durmiendo en mi bosque. ¿Quiénes son ustedes? Y entonces es dramático, ¿no? O sea, es muy chistoso y muy divertido, pero es dramático. Entonces, a partir de ahí, de los 70s para acá, el tema de la ecología ha sido una constante y la literatura infantil mexicana ha dedicado una buena parte de eso a la salvaguarda de animales, a la salvaguarda de bosques, de especies como la mariposa monarca, las luciérnagas y otros animales característicos de México. Y qué importante posicionar este tema, Anel, en una sociedad como la estadounidense, donde la ecología no es precisamente una prioridad nacional. Exacto. Entonces creo que es algo que, para empezar, puede aportarle México a los Estados Unidos a través de su literatura infantil. Bueno, pues permítenos, Anel, hacer una pausa para después regresar y seguir conversando más sobre todos estos temas y la importancia de la literatura infantil mexicana y lo que le puede aportar aquí a los Estados Unidos. Entonces, gracias por estar con nosotros. Estamos con Anel Pérez de la Coordinación de Difusión Cultural y no se vayan, vamos a hacer una pausa. SPR, su estación para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Bueno, pues gracias por quedarse con nosotros. Estamos entrevistando a Anel Pérez. Ella viene de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en la Ciudad de México y en este momento se encuentra en Chicago para llevar a cabo un proyecto que Anel planteó el año pasado, que sería buena idea donar una colección de literatura infantil, de esta muestra de un poco de lo mejor de la literatura que tiene México para ofrecer al mundo, ya sea por su contenido o por su ilustración, y donarla aquí a Chicago para darla a conocer entre la gente que vive aquí. Entonces, la decisión fue depositar esta colección en una biblioteca que se llama Newberry Library, una biblioteca muy prestigiosa en los Estados Unidos y en particular en Chicago. Es una biblioteca independiente de investigación. No es una biblioteca pública, o sea, no es una biblioteca donde pueden ir ustedes y pedir el libro y llevárselo a su casa y usarlo, no. Es simplemente un lugar donde estamos depositando estos libros para que las personas que trabajan en educación hablen o no hablen español. Las personas, los directores de escuelas duales, los profesores de distintas escuelas, los bibliotecarios de distintas bibliotecas, los promotores de lectura. Los promotores de lectura se acerquen a la biblioteca y puedan verlos, consultarlos, conocerlos y en su caso decidir recomendarlos
para compra en sus escuelas, bibliotecas, etcétera. Entonces, esa fue la intención de ponerlos allí, además de que otro de los intereses de ANEL es posicionar el estudio y la investigación sobre literatura infantil en las universidades. Entonces, también queremos crear un seminario donde personajes de distintas universidades de aquí de Chicago puedan hacer investigación, reseña, difusión, recomendación de cómo utilizar pedagógicamente estos libros. Entonces, bueno, queremos preguntarte, Anel, si pudieras compartir con nuestro público, ¿por qué pensaste que era importante traer esa colección aquí a Chicago? Y bueno, compartir también que no es la primera vez que se hace esta iniciativa. Tengo entendido que se hizo también con la Universidad de Arizona hace algún tiempo. Sí, aquí la pregunta es, ¿cuál es el papel de la literatura infantil dentro de las universidades? No solo en Norteamérica, sino en México también. Y nos encontramos con un panorama bastante preocupante, porque la literatura infantil y juvenil de pronto no es un tema común entre los investigadores, entre los docentes. Hay muy pocas clases que apoyan, por ejemplo, a los pedagogos, a los normalistas, a los educadores, pero también es notable la ausencia de esta materia entre los historiadores. Por ejemplo, hay historia de la lectura, pero casi no hay historia de la literatura infantil. Y lo que más preocupa es que en los colegios de letras, en universidades que se estudia la licenciatura de letras hispánicas, por ejemplo, no dedican espacios a la literatura infantil y juvenil. Entonces nos pareció muy importante ir identificando y abrirle espacios a esta literatura infantil y juvenil, no solo infantil, a las universidades que han ido poco a poco incorporando el tema dentro de sus programas académicos y de sus currículas. Ese es el caso, por ejemplo, de Arizona. La Universidad de Arizona tiene un espacio que les invito a que conozcan que se llama worldofwords.com. O sea, wow. Wow, exacto. Wow, ¿no? W-O-W, sí, o sea, World of Words. No sé si lo digo bien en sí. inglés, pero bueno. Yo digo que sí. Tengo pésima pronunciación. Entonces, World of Words lo que hace es abrir un espacio académico, tiene diplomas y tiene maestrías en literatura infantil y juvenil, y tiene una revista de research y de investigación y un tema de reseñas. Entonces, académicos profesionalmente hacen reseñas de literatura infantil en esta revista que también se llama Revista Wow. Uh-huh. Y ahí publica para académicos cuál es el sentido de las lecturas. No estamos hablando solo de la utilidad que tiene para niños, sino el impacto que tiene dentro de los historiadores de la literatura o de los estudiosos de la literatura en general. Vale muchísimo la pena que la gente que esté interesada en esto conozca que España, sin duda, ha sido la vanguardia en Hispanoamérica. O sea, estoy hablando solamente en términos de literatura infantil en español. Está la Universidad de Barcelona, que tiene una maestría y un posgrado en literatura infantil y promoción de la lectura. Y definitivamente la gran vanguardia es la Universidad de Castilla-La Mancha, que en Cuenca tiene un centro que se llama el CEPLI, que es Centro de Estudios para la Literatura Infantil. El CEPLI, en términos de literatura infantil en lengua española, es el centro más importante que yo conozco al menos, pero creo que es el reconocido más amplio del mundo, fundado por alguien que desgraciadamente murió el año pasado, el doctor Pedro Cerrillo, que defendió el espacio de la literatura infantil dentro de la Universidad de La Mancha, que pues es el origen de, todos sabemos, del Quijote, y desde ahí ha otorgado en la literatura, en las universidades españolas, un lugar importante para la literatura infantil y juvenil. Este CEPLI es una especie de biblioteca, que esa sí es pública, y que ha generado al menos 2 maestrías, una en línea y una presencial, sobre literatura infantil. Le siguen, como dije, la Universidad de Barcelona, con una perspectiva muy distinta, quizá más contemporánea o menos conservadora. Y más vanguardista. Está también el trabajo que hace la Universidad Iberoamericana, que tiene un diplomado de literatura infantil y una revista fantástica que se llama LIG, que son las abreviaciones de literatura infantil y juvenil. Y eso solamente en lengua hispana, en lengua española, pero también hay algo que se llama los Children's Studies, que es una manera en la que los norteamericanos y los ingleses, porque en Inglaterra hay muchísimo trabajo sobre este tema, y la gran biblioteca pública
de literatura infantil, está en Alemania, en Berlín, se llama literatura, es un nombre que en alemán no me lo sé, pero se llama Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil, traducido al alemán. Está en Berlín y tiene muchísimo trabajo en esto. Entonces, yo sí creo que hay muy buenas oportunidades para que los investigadores y los estudiosos de esa literatura se formen, y ahí radica la importancia de llegar a la Newbery Library, que es una biblioteca especializada sobre todo para estudiosos de la literatura en general, y abrirle espacios a esta literatura más allá de términos editoriales. Es decir, la literatura infantil y juvenil no es solo un producto de venta y de consumo local o parental o familiar, sino que también debe posicionarse dentro de los marcos académicos. Y eso es lo que nos preocupa en Universo de Letras, que es un programa del que no he hablado, pero es el programa de promoción de la lectura de la UNAM, y que ha identificado, y ahora estamos por publicar una estadística, una encuesta que identifica cómo es que cuando pensamos en universitario, pensamos en que es obviamente un lector, ¿y qué crees? Que no. Entonces, los académicos, los universitarios no necesariamente son lectores, y la universidad sí tiene un trabajo por hacer y por defender de la literatura infantil y juvenil. Así que desde la Coordinación de Difusión Cultural y desde el programa Universo de Letras nos hemos dedicado a abrirle espacios a esta literatura desde los estudios, desde su promoción, desde su, por ejemplo, tenemos la Cátedra José Emilio Pacheco de Literatura de Promoción de la Lectura, y abrimos todos los años un seminario que nos pueden seguir en línea. Te voy a pasar los datos a ti y a tu auditorio. Los invitaremos. Este año nos toca hablar de periodismo, no ficción y literatura juvenil. Entonces, bueno, ¿dónde está la otra literatura que no es la de ficción, ¿no? ¿Dónde está que ahora en los premios Nobel ha sido una clarísima intención salirnos de la ficción y acercarnos a la otra literatura, que es la de la no ficción, ¿no? La no ficción está siempre presente en la literatura infantil y juvenil. Animales, el mundo de los minerales, el mundo de, no sé, de historia y demás. Así que la no ficción es también un tema importantísimo en la literatura infantil y juvenil. Y bueno, ayer que estábamos en Newbery Library, estaba viendo las caras de sorpresa de muchas personas que llegaron ahí, que realmente no se imaginaban, no tenían idea de cómo lucen estos libros maravillosos que la UNAM le donó a Newbery. Yo creo que hay mucho por dar a conocer, porque no sé qué idea se tenga desde aquí de la literatura que se produce en México, pero realmente es un asombro, es un gozo ver la calidad de la impresión de estos mismos libros. La gente de Newbery lo mencionó, que estaban muy impresionados con la calidad de la impresión, con la calidad de las ediciones, con la calidad de la ilustración y, por supuesto, con los contenidos de los que ya hablamos. Claro. Pero qué importante ver cómo, y qué orgullo ver que la literatura infantil que se produce en México, pues está a la altura de un poco de lo mejor que se produce en el mundo. Sin duda. No solo en español, sino en general. Sin duda, y es muy importante, Erika, si me permite subrayarlo, darle todo el crédito y todo el honor que merecen las pequeñas editoriales mexicanas, por ejemplo, Editorial Tecolote, por ejemplo, Editorial Sidcli, Editorial El Naranjo, otras que no son tan chiquitas como la Fundación SM, como Nostra Ediciones, como Libros para Soñar, como La Caja de Cerillos, y incorporar sin duda el trabajo que el mismo Estado ha hecho a propósito de esta literatura. Me refiero, por ejemplo, ayer estaba viendo un libro de Jacobo Dayan que se llama Esto no es normal y habla sobre la violencia. Es una colección hermosísima que se llama Caja Chica, editado por lo que antes era Conaculta, luego Secretaría de Cultura. Y estas pequeñas editoriales o los esfuerzos de las grandes editoriales han logrado, como dije, posicionar a la literatura infantil por encima de muchísimas. Y qué bueno que hablas del objeto como libro, del libro como objeto. Las guardas, las carátulas, los lomos, los colofones del libro, todas las partes del libro están absolutamente cuidadas, y creo que el trabajo editorial, y eso yo brindo por ellos, por los colegas editores, han hecho realmente esfuerzos inhumanos, porque muchas veces estas editoriales sobreviven, ¿no? O sea, dejan el corazón puesto en cada libro, y para mí es enternecedor y conmovedor ver. Son parte de estos héroes anónimos. Definitivamente vivan los héroes anónimos, porque los editores son unos de ellos, los traductores, los ilustradores y todos ellos, toda esta cantidad enorme de gente que participa en la cadena del libro. El libro no es un autor. El libro es el autor, el editor, el ilustrador, el formador, el distribuidor. Entonces,
todos, y ahora pues los promotores. Y los ¿no? promotores, así Los promotores es. como tú, Erika. Pues muchísimas gracias, Anel, ha sido un gran placer tenerte por acá, un gran honor que nos hayas hecho parte de este gran proyecto, esta extensión del programa Universo de Letras de la UNAM hacia, más allá de las fronteras de México, han podido incidir, empezar a incidir en el público de Chicago que tanta población mexicana tiene. Entonces creo que ha sido un esfuerzo muy importante. No me quiero despedir sin informarle a nuestro público que hemos abierto un sitio en nuestra página web, que como todos saben, www.unamchicago.org/children. Entonces, si ustedes ponen eso en su buscador, van a encontrar, van a llegar a un sitio donde van a poder ver y descargar el catálogo de libros que la UNAM donó a Newberry Library para que ustedes conozcan los títulos, los autores, las editoriales, y también pusimos allí los nombres de cada una de estas editoriales, de estos héroes anónimos por los que estamos brindando el día de hoy. Entonces, para que no sean tan anónimos, ahí están los nombres de las editoriales, el nombre del contacto, su correo electrónico y su teléfono, para que si ustedes tienen interés en conseguir estos libros y necesitan más información, sepan exactamente a quién dirigirse. Y por supuesto también, como ya lo saben, pueden ir a Newberry Library aquí en Chicago y consultarlos, conocerlos. Los invitamos a que se acerquen, a que se mantengan en contacto con la UNAM Chicago, con Spanish Public Radio. Muchas gracias por habernos escuchado. Los espero en nuestro próximo programa de Voces del Español. Muchas gracias, Anel, por habernos acompañado. Y ojalá que nos visiten también en universodeletras.unam.mx. Por supuesto que sí. Acuérdense de aprovechar todo lo que nos ofrece la UNAM. Próximamente en SPR podrán escuchar también los podcasts de Descarga Cultura UNAM. Así es. Hasta luego. Muchas gracias.